Mi prometida me envió un mensaje de texto: se cancela la boda. Pero me quedo con el anillo. Le respondí: es tuyo. Luego, denuncié el robo del anillo de 540,000 pesos, ya que el recibo estaba a mi nombre. Su arresto en el Monte de Piedad fue noticia. Tengo 31 años, soy hombre y auditor. Toda mi vida gira en torno a un principio simple: cada acción crea un registro, y cada registro debe ser eventualmente conciliado. Encuentro consuelo en los libros de contabilidad que cuadran y en los rastros documentales que cuentan una historia completa y honesta. Durante 5 años, pensé que la historia que estaba coescribiendo con mi prometida Sofía, de 29 años, era una de esas. Era una historia de metas compartidas e inversión mutua que culminaba en una boda que, hasta el jueves pasado, estaba exactamente a 17 días de distancia. La pieza central de nuestro compromiso, al menos a sus ojos, era el anillo, un diamante de talla cojín de 1,5 quilates en una montura de platino con halo. Costó 540,000 pesos. Sé la cantidad exacta porque lo pagué en efectivo desde una cuenta de inversión que tenía desde los 18 años. Fue un retiro planificado y significativo. Tengo el recibo, el certificado gemológico y la póliza de seguro, todo archivado a mi nombre. Era, en el lenguaje preciso de la ley, un regalo condicional. La condición era, por supuesto, el matrimonio. El jueves pasado a las 2:15 de la tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía: oye, he estado pensando mucho y no puedo seguir con esto. La boda se cancela. Pero me quedo con el anillo. Eso fue todo. Sin llamada, sin explicación. 5 años, un departamento compartido, depósitos no reembolsables enviados a una docena de proveedores. Todo terminado con la indiferencia casual de alguien que cancela una suscripción a una revista. Pero fue la posdata, ese pequeño apéndice arrogante y presuntuoso, lo que lo cambió todo: pero me quedo con el anillo. Mis dedos flotaron sobre el teclado. 1000 respuestas airadas daban vueltas en mi cabeza. Pero soy un auditor. No actúo por emoción. Actúo basándome en datos. Los datos aquí eran claros: no solo estaba rompiendo conmigo, estaba anunciando su intención de cometer un delito. Robo calificado, para ser específico. Así que respondí con un simple texto de 2 palabras que se convertiría en la primera entrada de un nuevo libro de contabilidad, uno muy diferente: es tuyo. Ella me devolvió un emoji de pulgar hacia arriba. Pensó que yo era un tonto sin carácter, un pobre diablo con el corazón roto que simplemente se rendiría. Calculó mal. Mi mensaje no era una concesión. Era un acuse de recibo. Estaba confirmando su intención declarada. Era mi prueba A. Durante 2 días, no hice nada. Dejé que contara su historia a sus amigos y familiares. Una historia, estoy seguro, en la que yo era retratado como aburrido o poco ambicioso o cualquier narrativa que le conviniera. Dejé que creyera que había ganado. Dormí en el sofá, rodeado de cajas de recuerdos de boda que se suponía que debíamos montar. Sentí el shock inicial, la sensación de vacío de la traición. Fue un breve y necesario periodo de duelo por la historia que pensé que estábamos escribiendo. Luego, el sábado por la mañana, me levanté, me duché y me puse a trabajar. Mi primera llamada fue a mi compañía de seguros. Les expliqué la situación. Fueron increíblemente serviciales. Me informaron que, como yo tenía posesión del recibo y la póliza estaba a mi nombre, si el anillo no era devuelto, se consideraría un robo. Mi segunda parada fue la agencia del Ministerio Público. Me senté con un detective tranquilo y profesional. Le presenté una carpeta. Dentro estaba el recibo de compra original, la tasación por 550,000 pesos, el certificado gemológico con el número de serie grabado con láser y una captura de pantalla prístina y con marca de tiempo de nuestro intercambio de mensajes de texto. Ella declara explícitamente su intención de quedarse con la propiedad después de disolver el acuerdo bajo el cual fue entregada, expliqué con calma. No he intentado contactarla desde entonces, ya que mi abogado me aconsejó que su mensaje de texto constituye una negativa a devolver la propiedad. Me gustaría presentar una denuncia por robo. El detective revisó mis documentos, leyó el mensaje y asintió lentamente. Lo entendió. Esto no era una disputa de ruptura desordenada y emocional.
Esto era papeleo. Esto era un rastro documental limpio e innegable. Tomó mi declaración. Se levantó un acta. Me dijo que ingresarían el número de serie del anillo en una base de datos nacional utilizada por casas de empeño y joyerías. Dijo, la gente que hace esto suele impacientarse. Tienen un activo caro que quieren liquidar. Ya aparecerá. Salí de la agencia y sentí el zumbido frío y silencioso de la maquinaria puesta en marcha. Sofía cree que anda por ahí con un accesorio de moda de 540,000 pesos. No es así. Anda por ahí con una pieza de evidencia vinculada a una investigación por delito grave en curso. Simplemente aún no lo sabe. Las cuentas se saldarán. Es solo cuestión de tiempo. Actualización 1. El silencio ha sido informativo. Me mudé de nuestro departamento compartido a los 3 días de presentar la denuncia. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, así que le di al propietario un preaviso de 30 días, pagué el último mes y me fui. Sofía llegó a casa y encontró que mis pertenencias habían desaparecido y había un aviso de desalojo en la puerta. Sus 58 llamadas perdidas posteriores fueron, supongo, desagradables. Su madre, Carmen, ha asumido el papel de acosadora principal. Es una mujer que cree que el mundo le debe a su hija una existencia cómoda. Me dejó un mensaje de voz de 2 minutos que fue una clase magistral de ira narcisista, la echaste a la calle después de todo lo que hizo por ti. Se va a quedar con ese anillo, Mateo, como compensación por los 5 años que le hiciste perder. Compensación. Un término contable interesante. Guardé el mensaje de voz. Ahora es la prueba B, un familiar confirmando la intención de privarme permanentemente de mi propiedad. La parte verdaderamente audaz llegó la semana pasada. Empecé a recibir llamadas de nuestros proveedores de la boda. El banquete, el florista, el fotógrafo, todos con la misma historia. Una mujer llamada Carmen Montenegro los había estado llamando, afirmando que la boda se cancelaba y exigiendo que le reembolsaran los depósitos a ella. Estaba tratando de recuperar mis depósitos no reembolsables y hacer que se los enviaran a su cuenta personal. El fotógrafo, un tipo listo llamado Benito, fue el primero en alertarme. La madre de tu exprometida acaba de llamarme, dijo. Intentó decirme que ambos habíais decidido mutuamente que os reembolsara el depósito de 90,000 pesos a ella. Sonaba sospechoso, así que pensé en llamarte. Pasé 2 días llamando a cada proveedor, explicando la situación y disculpándome por el comportamiento de Carmen. Les proporcioné una copia del número de la carpeta de investigación como prueba de que no se trataba de una ruptura amistosa. La mayoría fueron comprensivos. He perdido unos 325,000 pesos en depósitos, lo que duele, pero impedir que Carmen se apoderara de ese dinero fue una pequeña y satisfactoria victoria. También creó la prueba C, evidencia documentada de intento de fraude, estableciendo un patrón de comportamiento. Ayer, recibí una llamada del detective Ramírez, el oficial que lleva mi caso. Señor Herrera, dijo, con voz de negocios. Solo quería informarle de que aún no hemos tenido ninguna coincidencia con el número de serie, pero este tipo de cosas es un juego de espera. Recibí una llamada de una mujer que decía ser la madre de su exprometida. ¿Ella? Tenía algunas cosas muy coloridas que decir sobre usted. Me lo imagino, dije. Exigió que retirara los cargos falsos. Le expliqué que amenazar a un oficial de policía es un delito grave y que esta conversación estaba siendo grabada. Colgó bastante rápido después de eso. Casi sonreí. Están tan acostumbrados a abrirse paso por la vida a base de intimidación que no pueden comprender un sistema que no pueden manipular. Sofía sigue por ahí, viviendo con sus padres, supongo. Ha estado publicando en las redes sociales fotos de sí misma en bares caros, llevando el anillo. Siempre el anillo, brillando en su dedo en cada foto. No solo lo lleva, lo blande. Es un trofeo, un símbolo de su victoria. Cada foto es otra migaja de pan digital, otra entrada en el libro de contabilidad. Ella cree que está celebrando. En realidad, solo está documentando meticulosamente su propio crimen. Y el tiempo corre. Actualización 2. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba en el trabajo,
conciliando un informe trimestral para una empresa de logística. Mi teléfono vibró. Era el detective Ramírez. Señor Herrera, dijo, y pude oír un leve atisbo de satisfacción en su voz. Tenemos su propiedad. La señorita Montenegro está bajo custodia. Respiré hondo y lentamente. ¿Qué pasó? Intentó venderlo. Ni siquiera fue inteligente al respecto. Entró en una de las joyerías de segunda mano más reputadas en el estado de al lado. En el momento en que introdujeron el número de serie del certificado en su sistema, se iluminó como un árbol de Navidad. El gerente la entretuvo, llamó al 911 y la policía local la detuvo discretamente. Sin escenas. Al parecer, preguntó a los agentes si podía quedarse con la caja en la que venía el anillo. La pura y absoluta arrogancia de ese último detalle era casi impresionante. Estaba siendo arrestada por un delito grave de robo y le preocupaba el embalaje. El anillo fue asegurado como prueba. Sofía fue procesada y acusada de robo calificado, un delito grave en nuestro estado, castigado con hasta 7 años de prisión. Su fianza se fijó en 180,000 pesos. Por supuesto, la primera llamada que hizo fue a su mami, y la primera llamada que Carmen me hizo fue a mí. Esta vez, la ira había desaparecido, reemplazada por un tono suplicante y de pánico. Mateo, tienes que arreglar esto, lloriqueó por teléfono. Esto es un malentendido. Su vida entera se arruinará. Llámalos y diles que cometiste un error. No hay ningún error, Carmen, dije, con voz plana. Sofía robó un activo de 540,000 pesos. Fue arrestada mientras intentaba venderlo. El único error fue su suposición de que yo financiaría su estilo de vida después de que me traicionara. Pero fue un regalo. Tú le enviaste un mensaje. Dijiste, es tuyo, chilló. Sí, lo hice. Y su abogado es bienvenido a presentar ese mensaje en el tribunal. Estoy seguro de que el juez estará muy interesado en el contexto completo de esa conversación, incluyendo el mensaje que vino justo antes. Me colgó. La parte de los titulares de mi título original fue, lo admito, un poco exagerada. No salió en las noticias de la noche, pero sucedió algo mejor y mucho más permanente. Nuestro periódico local publica una sección policíaca diaria en línea. Es seca, fáctica y recibe una sorprendente cantidad de tráfico de los lugareños curiosos. A la mañana siguiente, allí estaba, mujer local arrestada por robo de joyas. Sofía M. Montenegro, de 29 años, fue arrestada el martes por cargos de robo calificado después de intentar vender un anillo de compromiso robado valorado en aproximadamente 550,000 pesos. La policía fue alertada por el personal de nombre del joyero, quienes identificaron el artículo como propiedad denunciada como robada por el exprometido de la sospechosa el mes pasado. Es solo un párrafo, pero es un párrafo que ahora estará adjunto a su nombre en cada búsqueda de Google por el resto de su vida. La historia se extendió por nuestros grupos de amigos en común como la pólvora. La gente que estaba indecisa, la gente que podría haber creído su versión de la historia, se encontró de repente con un hecho frío e indiscutible: había sido arrestada. Sus redes sociales se han vuelto completamente oscuras. El anillo está en un depósito de pruebas. Sofía está en libertad bajo fianza, que más tarde supe que sus padres pagaron pidiendo un préstamo sobre su coche. Tiene una cita en el juzgado el próximo mes. Se me ha pedido que proporcione una declaración sobre la reparación del daño. Ya he empezado a redactarla. Será concisa, fáctica y completamente desprovista de emoción. Será, en resumen, una entrada final perfecta para el libro de contabilidad. Actualización final. Los últimos meses han sido una lenta y ardua lección sobre el sistema legal. El viaje de Sofía a través de los tribunales fue exactamente lo que cabría esperar de alguien tan profundamente convencido de su propia victimización. Ella y su abogado lo intentaron todo. Argumentaron que el anillo era un regalo, una afirmación desmantelada por siglos de precedentes legales sobre regalos condicionales y su propio mensaje de texto incriminatorio. Argumentaron que yo era vengativo, una afirmación que mi abogado refutó señalando que ser vengativo no es una defensa contra el robo calificado. Su desesperación aumentó a la par que sus facturas legales. Hace 2 meses, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era Sofía.
Su voz era débil, temblorosa. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación vacía. Mateo, empezó. No puedes permitir que esto suceda. Perderé mi trabajo. Tendré antecedentes. Mi vida se acabará. Tu vida no se ha acabado, Sofía, le dije, con un tono tan neutro como el de una línea telefónica. Pero la vida a la que creías tener derecho, la construida con el dinero de otros y la falta de consecuencias, esa vida podría haberse acabado. Esa no es mi decisión, es tuya. Por favor, suplicó. Y ahora llegaban las lágrimas. Devolveré el anillo. Haré cualquier cosa. Solo dile al Ministerio Público que quieres retirar los cargos. Así no es como funciona esto, dije con calma. Primero, el anillo ya está en posesión del Estado. Segundo, esto ya no es entre tú y yo. Esto es entre tú y la sociedad. Cometiste un delito. Yo simplemente fui la parte denunciante. La maquinaria está en marcha y no tengo intención de intentar detenerla. Así que estás contento con que esto me arruiné. Lo pensé por un momento. No estoy contento, Sofía, pero estoy satisfecho con el resultado. Esto es una conciliación, un recuento de tus acciones. Es lo más honesto que ha pasado entre nosotros en años. Colgué y bloqueé el número. Frente a una montaña de pruebas y un fiscal que no quedó impresionado por sus dramas, Sofía aceptó un procedimiento abreviado. Se declaró culpable de un cargo de delito grave menor, robo de propiedad en segundo grado. El resultado: 3 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y un pago de restitución ordenado por el tribunal hacia mí por el valor total de tasación del anillo, 550,000 pesos. El juez se mostró particularmente impasible ante la descripción que su abogado hizo de ella como una mujer despechada y emocional. Como dijo en su resumen, esto no fue un crimen pasional. Fue un acto comercial de codicia calculado, planeado y ejecutado con la mente clara. Recuperé el anillo de las pruebas la semana pasada. Se sentía frío y ajeno en mi mano. Ya no era un símbolo de un futuro que una vez quise. Era solo un expediente, oficialmente cerrado. Lo llevé a un joyero diferente al otro lado de la ciudad y lo vendí ese mismo día. Me dieron 400,000 pesos por él. Usé 325,000 para cubrir los depósitos de boda perdidos. Los 75,000 restantes los doné a un refugio local para mujeres. Se sintió como equilibrar la balanza de alguna pequeña manera. En cuanto a la restitución, Sofía tiene que pagarme un mínimo de 7,500 pesos mensuales hasta que se liquide el importe total. Con intereses, le llevará casi 8 años devolvérmelo. Cada mes durante los próximos 8 años, tendrá que extender un cheque que es una consecuencia directa de ese único y arrogante mensaje de texto. Es un castigo mucho más apropiado que la cárcel. Es una conciliación larga, lenta e inevitable de su deuda. He seguido adelante. Estoy en Monterrey, con un nuevo trabajo que me encanta. No pienso en ella a menudo, a veces, el primer día del mes, veo que el pago de la restitución llega a mi cuenta y lo recuerdo. Recuerdo que cada acción crea un registro y que, tarde o temprano, cada cuenta debe ser saldada. El libro de contabilidad ya está saldado.